Todo comienza con un hombre llamado Pi, que cuenta la historia de cómo logró sobrevivir durante meses perdido en el océano junto a un tigre de Bengala llamado Richard. Su padre, Santos, era dueño de un zoológico. Un día, Santos llevó un tigre de Bengala al zoológico. Fascinado por el animal, Pi se acercó demasiado a su jaula con un trozo de carne. Justo cuando el tigre estaba a punto de atacarlo, su padre lo apartó a tiempo. Tiempo después, el zoológico dejó de recibir apoyo económico y Santos tomó la difícil decisión de vender los animales y mudarse con toda la familia a Canadá. Para ello, embarcaron junto a los animales en un carguero rumbo a Norteamérica. Después de cenar, Pi acompaña a su padre a la bodega, donde les administran tranquilizantes a los animales para ayudarlos a soportar el viaje. Esa misma noche, mientras el barco navega cerca de la fosa de las Marianas, una enorme tormenta comienza a sacudir la embarcación. Fascinado por el espectáculo, Pi se despierta en plena madrugada y sale a la cubierta para contemplar el mar enfurecido. Allí observa cómo las gigantescas olas balancean el barco de un lado a otro. A pesar de la dificultad para mantenerse en pie, el joven sigue caminando bajo la lluvia, maravillado con lo que ve, hasta que dos olas colosales golpean el carguero con una fuerza devastadora. Preocupado, Pi corre de regreso a su habitación y descubre que los animales han escapado de sus jaulas y que los pasillos ya están completamente inundados. Decidido a ayudar a su familia, intenta nadar hasta donde están sus padres y su hermano, pero la corriente se lo impide y termina perdiéndolos de vista. Sin saber qué hacer, vuelve a la cubierta para pedir ayuda, pero los marineros le gritan que ya no hay nada que hacer y lo lanzan a un bote salvavidas mientras él no deja de llamar desesperadamente a su familia. En ese instante, una cebra salta desde el barco y cae sobre el bote. El impacto rompe la cuerda que aún lo sujetaba al carguero y ambos terminan separados en medio del océano. Solo y completamente asustado, Pi hace sonar el silbato de emergencia una y otra vez, esperando que alguien pueda escucharlo, pero nadie responde. Después lanza una boya al agua, aunque enseguida comprende que no le servirá de nada e intenta recuperarla. En ese momento aparece Richard nadando directamente hacia la boya. Desesperado, Pi intenta golpear al tigre con un remo para impedir que suba al bote, pero no consigue detenerlo y Richard termina trepando a bordo. Muerto de miedo, el joven se lanza al mar justo cuando una gigantesca ola está a punto de caer sobre él, obligándolo a sumergirse para no ser aplastado. Mientras la corriente lo arrastra bajo el agua, alcanza a ver cómo el carguero desaparece lentamente en el fondo del océano y cómo varios de los animales del zoológico son devorados por tiburones. Temiendo correr la misma suerte, Pi consigue volver al bote y se aferra al remo mientras rompe en llanto llamando a su familia. Después de aquella terrible noche, amanece y el mar finalmente se calma un poco. Pi aprovecha para sacar toda el agua acumulada en el bote con un balde. Apenas termina, una hiena sale de debajo de la lona, obligándolo a refugiarse en la parte trasera de la embarcación. Debido a los tranquilizantes, el animal apenas puede mantenerse de pie, lo que tranquiliza un poco al chico. Mientras piensa en qué hacer, uno de los orangutanes del zoológico aparece flotando sobre un montón de plátanos. Pi logra rescatarlo y subirlo al bote. Con la esperanza de que algún barco esté cerca, el joven comienza a golpear el balde contra el casco para llamar la atención. El ruido despierta a la hiena, que se levanta sobresaltada y empieza a correr de un lado a otro. Poco después vomita los tranquilizantes, y tras varias horas, termina recuperándose por completo. Sin perder tiempo, se lanza sobre la cebra, que no puede defenderse porque tiene las patas fracturadas. Incapaces de intervenir, Pi y el orangután solo observan con horror cómo la hiena devora al pobre animal. A la mañana siguiente, Pi decide revisar el bote en busca de provisiones. Dentro de un compartimiento encuentra una caja con un manual de supervivencia, varios chalecos salvavidas y otros suministros. Usando los chalecos y una red de pesca, improvisa una pequeña balsa para mantenerse alejado del tigre. Apenas termina de construirla, la hiena vuelve a salir de debajo de la lona y ataca al orangután, mordiéndole el cuello. Lleno de rabia, Pi toma un cuchillo de su kit de supervivencia e intenta amenazar al depredador, pero Richard reacciona mucho más rápido, sale de debajo de la lona y elimina a la hiena de un solo mordisco. Poco después, el tigre intenta acercarse a Pi, pero no logra mantener el equilibrio sobre la lona y termina rindiéndose. Aprovechando la oportunidad, el joven se lanza al agua y sube a la balsa improvisada, donde permanece a salvo por un momento. Sin embargo, cuando varios tiburones comienzan a rodearlo, decide regresar al bote. Una vez allí, empieza a revisar lo que hay debajo de la lona y descubre una enorme reserva de comida y agua destinada para casos de emergencia. Sin poder creer su suerte, Pi empieza a comer todo lo que encuentra en el bote, hasta que ve una rata caminando sobre las latas.
Mientras observa al roedor, Richard aparece e intenta atraparlo, pero la lona vuelve a impedírselo. El tigre pasa por debajo de la tela, cruza hacia la balsa e intenta salir por el otro lado, pero al no poder pasar por completo, termina regresando. Para distraerlo, Pi lanza la rata hacia el tigre y se arroja al agua, pasando la fría noche sobre su balsa improvisada mientras el depredador lo observa. A la mañana siguiente, el mar está completamente en calma y Pi aprovecha para escribir todo lo que ha vivido en un cuaderno. Después de anotar su experiencia, ve al tigre moviéndose bajo la lona y decide acercarse para descubrir qué está haciendo. Al levantar un poco la tela, encuentra a Richard junto a su presa. Más tarde, Pi vuelve a leer la guía de supervivencia y descubre que el mareo empeora cuando el bote se balancea sobre las olas. Con esa información, utiliza las cuerdas para inclinar la embarcación mientras hace sonar el silbato, intentando que el tigre relacione el ruido con él. Richard reacciona con incomodidad. Pensando que ya es suficiente, Pi vuelve al bote y observa que el animal se ha calmado un poco. Más confiado, se sube sobre la lona e intenta marcar el territorio como suyo, pero el tigre responde lanzándole un chorro de orina directamente a la cara. De regreso en la balsa, Pi recoge toda el agua de lluvia que puede y bebe hasta saciarse. Después le entrega el resto al tigre. Tras casi un mes perdido en el océano, el joven sabe que Richard pronto volverá a tener hambre y podría atacarlo. Para evitarlo, prepara un anzuelo improvisado e intenta pescar, pasando toda la tarde sin conseguir atrapar nada. Cansado de esperar, el tigre ve varios atunes nadando cerca y salta al agua para cazarlos. Como los peces escapan, cambia de objetivo y comienza a nadar hacia Pi. Al darse cuenta, el joven tira de la cuerda para acercar el bote y salta a bordo en el último segundo, escapando por muy poco del depredador. Con Richard todavía en el agua, Pi recupera la balsa y disfruta por un momento de tener el bote para él solo. Aprovecha la oportunidad para tomar el hacha de su kit de supervivencia y se acerca al tigre con la intención de acabar con él, pero se arrepiente justo antes de hacerlo. Luego recoge varias tablas del fondo del bote y pasa el resto del día reforzando su balsa y acomodando toda la comida. Al caer la noche, deja la balsa a un lado, lanza una tabla al otro extremo y se tira al agua mientras Richard vuelve a subir al bote. A la mañana siguiente, un pez nada cerca de la balsa y queda atrapado en la red de Pi. El joven lo saca del agua, lo elimina con el hacha y le entrega toda la carne al tigre. Esa noche, un enorme grupo de medusas rodea la balsa y provoca pequeñas olas. Mientras Pi las observa, una gigantesca ballena salta fuera del agua y crea una enorme ola que lo lanza fuera de la balsa. Como resultado, pierde toda la comida que llevaba consigo y solo consigue recuperar algunas latas de agua que quedan flotando. Hambriento, Pi decide volver al bote para enfrentarse al tigre, pero un pez volador lo golpea en la cara antes de subir. Poco después, miles de peces voladores comienzan a caer sobre la embarcación mientras huyen de los atunes. Pi y Richard empiezan a disputar los peces, pero el joven no retrocede y consigue quedarse con uno de ellos, comiendo carne por primera vez en muchos años, rompiendo su dieta vegetariana. Cansado de vivir con miedo, Pi decide entrenar a Richard para evitar que lo ataque. Usando un remo y el silbato, le hace entender que no puede acercarse a él. Cuando el tigre finalmente se calma, Pi coloca un trozo de atún en el extremo de un palo y se lo ofrece. Poco a poco, Richard acepta su presencia y permanece bajo la lona, permitiéndoles convivir en paz. Durante los días siguientes, ambos continúan luchando por sobrevivir. Tiempo después, mientras Pi hace música golpeando el balde, ve un grupo de delfines nadando cerca. Al mirar el horizonte distingue un barco y dispara una bengala al cielo. Como la embarcación no cambia de rumbo, lanza una segunda bengala e intenta usarla de humo, pero el barco sigue alejándose. Aún así, Pi mantiene la esperanza y pasa toda la noche despierto esperando un rescate que nunca llega. Después de pasar 48 horas sin dormir, Pi nota que Richard está mirando fijamente el mar y decide acercarse. De pronto tiene una alucinación en la que puede ver el fondo del océano. Allí, un calamar gigante atrapa a un cachalote y comienza a aplastarlo hasta que su cuerpo se transforma en varios de los animales del zoológico de su padre. Poco después, todos ellos se convierten en puntos de luz que forman burbujas con la figura de una flor, y más abajo, el rostro de una chica de la que estaba enamorado. Finalmente, Pi ve el carguero en el fondo del océano y vuelve a la realidad. Tras varios meses a la deriva, el joven utiliza el último pedazo de lápiz que le queda para escribir sus últimas palabras en el diario, confesando que ya no puede distinguir entre los sueños y la realidad. Al mirar el horizonte, ve que una tormenta se acerca y empieza a prepararse. Cuando Richard pasa bajo la lona, un fuerte viento se lleva el diario de Pi y una enorme ola lo arroja al agua, haciéndole creer que ha perdido el bote. Sin embargo,
Enseguida vuelve en sí y descubre que sigue dentro de la embarcación en medio de la tormenta. De repente, un rayo ilumina un punto del océano que segundos después es alcanzado por un relámpago. Convencido de que es una señal de Dios, Pi llama a Richard para que salga de debajo de la lona y lo vea. Pero las olas se vuelven cada vez más violentas y casi llenan el bote de agua, sacudiendo sin descanso al joven y al tigre. En medio de la desesperación, Pi le pregunta a Dios por qué quiere asustarlo si ya lo ha perdido todo y qué más espera de él. Mientras la tormenta alcanza su punto más fuerte, ambos luchan por no salir despedidos del bote. Para resistir, Pi ata la lona sobre sus cabezas y permanece debajo de ella mientras las olas los golpean una y otra vez, hasta que finalmente la tormenta termina. Cuando todo se calma, Pi sale de debajo de la lona y, con las pocas fuerzas que le quedan, bebe un poco de agua. Después se acerca a Richard y también le da de beber. Sin ninguna esperanza de sobrevivir, apoya la cabeza del tigre sobre sus piernas e intenta consolarlo, convencido de que ha llegado el final. Luego comienza a hablar con su familia, diciendo que pronto volverá a verlos, mientras rompe en llanto y le agradece a Dios por haberle permitido vivir toda esa experiencia. Agotado por el calor, Pi cae inconsciente sobre la lona y despierta varias horas después. Al abrir los ojos escucha un extraño sonido y descubre que el bote se ha detenido junto a una isla cubierta de árboles. Muerto de hambre, comienza a comer hierba y raíces sin detenerse. Después recorre el manglar buscando a Richard. Durante el camino vuelve a escuchar aquel ruido y decide seguirlo, encontrando una enorme colonia de lémures. Poco después descubre una gran piscina natural de agua cristalina y se lanza sin pensarlo. Mientras descansa, Richard camina entre los lémures y caza algunos de ellos, calmando por fin su hambre. Al ver que ambos están a salvo, Pi prepara una cama en la parte alta de un árbol para pasar la noche. Cuando termina, todos los lémures comienzan a subir rápidamente a los árboles. Richard, en cambio, corre de regreso al bote. Aunque no entiende lo que ocurre, Pi decide quedarse en su refugio y comparte el árbol con los lémures durante la noche. Mientras duerme, una extraña luz lo despierta. Al mirar hacia abajo, ve cientos de peces flotando en un agua fluorescente. Luego observa el bote y distingue a Richard mirándolo fijamente, sin imaginar que, desde la posición del tigre, la isla parece tener la forma de una enorme persona con la boca abierta. Intrigado, Pi toma una de las plantas brillantes que crecen cerca de él y la abre, descubriendo un diente humano en su interior. Pi comprende que algo no está bien en la isla y decide marcharse junto a Richard. Antes de partir, llena el bote con lémures para alimentar al tigre, algas para él y una gran reserva de agua. Cuando todo está listo, hace sonar el silbato para llamar a Richard y ambos abandonan la isla. Pi está convencido de que aquel lugar fue un respiro enviado por Dios y también una señal para que continuara su viaje. Con las fuerzas renovadas, el joven vuelve a internarse en el océano hasta que, después de 227 días perdido en el mar, finalmente llega a la costa de México. Aunque está completamente agotado, entra al agua y arrastra el bote hasta la playa. Apenas pisa tierra firme, cae al suelo sin fuerzas para seguir moviéndose. Richard también baja del bote. Después de estirar las piernas, reúne las pocas fuerzas que le quedan y camina lentamente hacia el bosque, desapareciendo para siempre sin mirar atrás. Horas después, un grupo de pescadores encuentra a Pi y lo lleva a un lugar seguro. El joven rompe en llanto, feliz por haber sobrevivido, pero al mismo tiempo triste porque el tigre se fue sin darle la oportunidad de despedirse. Al terminar su historia, Pi le dice a Jan que ha sufrido mucho a lo largo de su vida, pero que lo que más le duele es no haber podido despedirse de quienes más quería. Después de escuchar toda la historia, Jan le dice que es un relato extraordinario y le pide permiso para escribir un libro sobre ella. Pi acepta sin dudarlo. En ese momento llega una mujer acompañada de 2 niños. Pi los presenta como su esposa y sus hijos, demostrando que, a pesar de todo lo que vivió, logró salir adelante y formar una nueva familia. Un saludo para Anderson.